Bienvenidos al podcast del Consejo de Estado, la mejor manera de estar informado sobre las noticias de la semana. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, haga clic en la campana y reciba las notificaciones en tiempo real. Recuerde que a partir de ahora nos puede escuchar también en Spotify. En sala extraordinaria realizada este jueves, la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado confirmó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó la acción de tutela instaurada por el candidato a la gobernación del Valle del Cauca, Tulio Alberto Gómez Giraldo. La solicitud de amparo constitucional presentada por el señor Tulio Gómez tenía como propósito dejar sin efectos la resolución del Consejo Nacional Electoral, CNE, que revocó la inscripción de su candidatura por estar incurso en la causal de inhabilidad descrita en el artículo 111, numeral quinto de la Ley 2200 del 2020. A partir del análisis y la valoración probatoria, la Sala estableció que la decisión adoptada por el CNE no representaba una abierta y evidente violación de los derechos fundamentales del candidato en la medida en que contiene una justificación jurídicamente razonable sobre la configuración de la inhabilidad que dio lugar a la revocatoria de la inscripción, consistente en haber intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o celebrado contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. En ese sentido, el Consejo de Estado afirmó que del estudio realizado por el Consejo Nacional Electoral respecto del cuerpo normativo que regula las inhabilidades para ser inscrito como candidato, elegido o designado como gobernador, no aflora ninguna tacha que, en clave de las prerrogativas fundamentales que la parte actora invoca como vulneradas, faculte al juez de tutela para desvirtuar la juridicidad de la decisión de revocar la inscripción del candidato a la gobernación del Valle del Cauca, Tulio Alberto Gómez Giraldo. De otra parte, la Sala descartó la violación del derecho a la igualdad que había invocado el señor Tulio Gómez respecto de la forma como el CNE resolvió el caso del candidato a la alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo Arango, al encontrar que aunque en la resolución mediante la cual se revocó la inscripción del candidato a la gobernación del Valle del Cauca, la autoridad electoral no había realizado un estudio de los elementos subjetivos de la inhabilidad, como sí lo hizo en el caso del político bogotano. Lo cierto es que ese aspecto finalmente fue analizado en el acto que resolvió los recursos de reposición interpuestos. Textualmente, esto dijo la sección tercera del Consejo de Estado. La autoridad accionada, en su margen de autonomía, justificó las razones por las cuales estima que en el caso del señor Tulio Alberto Gómez Giraldo, los contratos generan una confusión entre los intereses privados y públicos y reportan un beneficio electoral frente a los otros candidatos, conclusiones que en principio no merecen reproche desde el punto de vista constitucional, pues satisfacen las exigencias de una argumentación mínima que da cuenta de la existencia de la inhabilidad. Finalmente, el Consejo de Estado advirtió que tomó esa decisión como juez de tutela, sin perjuicio del análisis que sobre los actos administrativos pudiera hacer el juez de lo contencioso administrativo dentro de los procesos ordinarios que se llegaren a instaurar. El Consejo de Estado y la Defensoría del Pueblo dieron a conocer una cartilla electoral que le permitirá a la ciudadanía identificar cuáles son las actuaciones irregulares que más frecuentemente se presentan el día de las elecciones. Gracias a este documento, el ciudadano podrá reconocer fácilmente actos de violencia electoral, transhumancia, destrucción de documentos electorales o aquellos relacionados con los sistemas de gestión de información, transmisión o consolidación de los resultados que pudieran ser alterados con ánimos de fraude. Ello le permitirá a los votantes alertar a autoridades electorales, penales, organismos de control y eventualmente a organismos judiciales sobre la ocurrencia de hechos que pudieran viciar la juridicidad de las elecciones. Adicionalmente, el Consejo de Estado y la Defensoría del Pueblo lanzaron otra cartilla en la que se recoge la jurisprudencia contencioso-administrativa más relevante y reciente sobre los derechos humanos. A través de un lenguaje común, coloquial, se explican 20 de las providencias en las que se han consignado los aspectos más importantes de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el marco del conflicto. También se expone la manera como se han resuelto casos de trascendencia nacional en materia electoral, equidad de género, minorías étnicas, derechos de los trabajadores, la preservación del medio ambiente, entre otros.
Usted podrá consultar los dos documentos ingresando a la página web del Consejo de Estado www.consejodestado.gov.co. El Consejo de Estado negó la solicitud de medida provisional de suspensión del proceso de elección de fiscal general que formuló el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Botero, a propósito de la misión que tiene ese organismo judicial de elegir a la próxima cabeza de la Fiscalía General de la Nación. El magistrado interpuso una acción de tutela por considerar que se le estaban violando, entre otros, su derecho a la equidad de género por no tener la oportunidad de elegir a candidatos de género masculino o femenino dentro de este trámite, dado que la terna de aspirantes a fiscal está integrada exclusivamente por mujeres. En la demanda, el accionante solicitó que se emitieran medidas provisionales consistentes en la suspensión del trámite de elección para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. El Consejo de Estado admitió la demanda de tutela, lo que significa que se resolverá de fondo si frente al asunto se produjo o no la violación de algún derecho fundamental. Sin embargo, la Sala estableció que de momento no hay razones que ameriten la emisión de la medida provisional, toda vez que la Corte Suprema de Justicia no ha dado a conocer aún la fecha en la que se va a hacer la escogencia. Además, las pretensiones de la solicitud de medida provisional están íntimamente ligadas a las pretensiones que formuló el demandante para que se le ampararan sus derechos fundamentales, sostuvo la Sala. Lo anterior indica que solo una vez se resuelva la demanda de fondo, se obtendrá certeza de lo que ocurra con el proceso a la luz de la interpretación que haga el Consejo de Estado frente a los hechos de la acción. Hasta aquí nuestro resumen semanal. Nos reencontraremos la próxima semana con más decisiones y conceptos proferidos por el Consejo de Estado.